Buenas noches, hermanos. Lindo verlos a todos. Lindo escuchar las lindas historias del fin de semana y del trabajo que hicieron en los barrios. Así que, ¿se escucha bien? Bárbaro. Bien. Bueno, en las últimas semanas he estado prestando atención a algunos versículos allí de Primera Pedro, así que les invito a que vayamos allí a Primera Pedro, capítulo 2, versículos 4 hasta el 8. Y si hoy tuviéramos que ponerle un título a lo que estaremos compartiendo, es básicamente las primeras palabras del versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva. Acercándoos a Él, piedra viva. Y vamos a leer los siguientes versículos, simplemente para entrar en el contexto inmediato del que vamos a estar considerando. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Como ustedes habrán visto, hay muchas comas, dos puntos, también varios conectores en estos pequeños versículos. Y me propuse, como les decía hace unas semanas atrás, prácticamente desmenuzar estos pocos versículos, frase a frase o palabra por palabra, porque hay mucho en este pasaje y creo que voy a tener para bastante tiempo estudiando estos versículos. Pero hoy quiero compartir con ustedes, acercándoos a Él, piedra viva, esa primera frase que aparece en este pasaje. Pedro, de aspectos individuales del creyente, en el capítulo 1 hasta el 2, versículo 3, ahora pasa a considerar asuntos colectivos sobre el conjunto de ellos, integrados en Cristo y formando cada uno parte de la iglesia. El apóstol va a usar la metáfora de un edificio para referirse a ella. Este edificio crece porque es vivo. Las piedras que lo forman, que son los creyentes, tienen esta vida porque están en la piedra, quien es Cristo. Él es quien nos dio vida, dice el apóstol Pablo, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, en esta posición y en esta posibilidad y también en este privilegio es donde nosotros podemos acercarnos a Él, piedra viva. Y vamos a enfocarnos en la primera palabra de esta frase, la piedra. La Biblia, las Escrituras, sobre esta piedra que es Cristo, le otorga un lugar preeminente. Unas cuantas veces se refiere a Cristo como la piedra en las Escrituras. La preciosura y la perdurabilidad de Cristo, la piedra, ofrece algunas enseñanzas bastante significativas tocante a su persona y con relación a nuestras vidas, como leíamos a medida que bajábamos en versículos 4, 5, 6, 7 y 8. Y también para aquellos que han rechazado a Cristo, que es esta piedra.
Así que Cristo mismo, en primer lugar en Mateo, por ejemplo, 21, le dijo a los principales, sacerdotes y fariseos, ¿ustedes nunca leyeron en las Escrituras, citando al profeta, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Pedro también utiliza en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, cuando estaba frente al concilio, donde estaban todos los gobernantes y los ancianos de Israel. Y en el versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Más adelante, Pablo, en la carta a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, le dice a los hermanos allí y les recordó que eran edificados sobre Jesucristo, la principal piedra del ángulo. Así que como acabamos de leer, Cristo, la piedra, no ha sido para algunos lo que sí ha sido para otros. No es que la piedra que es Cristo haya cambiado, más bien la respuesta hacia ella no ha sido la misma. Y vamos a ir profundizando, obviamente, un poco más sobre este aspecto a medida que vamos avanzando. Así que esta piedra es Cristo. Pero dice la segunda palabra de esta frase, que es una piedra viva. A Cristo se le llama, metafóricamente, una piedra viva. Bueno, nosotros recordamos las palabras de Juan, allí en su Evangelio, en el capítulo 1, que dice que la vida estaba en él, la vida estaba en Cristo. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que esta piedra que es Cristo sea una piedra viva. La vida de las criaturas, como leemos allí en Juan 1, también en el versículo 3, la vida de las criaturas hechas por él fue algo que llegó a ser. Pero él, Cristo, esta piedra viva como creador, era, nunca llegó a ser, porque era. La vida no fue puesta en el verbo que se convierte en dador y administrador de ella. El verbo era en sí mismo vida. La vida estaba en él, por lo tanto, la vida en él no era solamente como una vida residente, sino como una vida personal e inmanente. La deidad de Cristo, quien es el verbo y es Dios, no puede sino tener en sí mismo vida, que siendo de Dios necesariamente es vida eterna. Leemos las palabras de Jesús allí en Juan capítulo 5, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La vida y la persona de Cristo, bueno, son inseparables. Y como el apóstol Juan enseña, este es el testimonio en su primera carta, en el capítulo 5, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos dice que a esta piedra viva, la tercera palabra, que es un verbo, nos acerquemos. Que nos acerquemos a él. Y vamos a prestar un poco más de atención a este ejercicio que nos corresponde a cada uno de nosotros. Acerquémonos. Lo primero que nos dice Pedro es acerquémonos a él, piedra viva. Esa palabra acercándonos significa básicamente del original abordar y tiene la connotación de visitación y denota un movimiento físico hacia, que también tiene la connotación de acceso a, pudiendo tener cercanía a esa persona a la que nosotros somos invitados a acercarnos, que es Cristo, la piedra viva. Bueno, todos sabemos, hermanos, que nuestra condición impedía cualquier forma de acceso a Dios o cualquier acercamiento a Él. Pero ahora en Cristo Jesús, cada uno de nosotros
los que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos. Y allí aparece esa palabra que hace referencia a estar contiguos, próximos, por la sangre de Cristo, acercándonos a Él, piedra viva. Es una experiencia real y creciente en nuestras vidas personales y también colectivas como iglesia. Esta palabra acercándonos aparece de forma repetida en un libro del Nuevo Testamento. Y me gustaría que alguien se desmuteara para poder decir en qué libro del Nuevo Testamento aparece esta palabra acercándonos o acerquémonos. Sientan la libertad de decir aquellos que lo sepan. Bueno, acerquémonos a Dios para lo que nos ocurre. Por ejemplo, ¿En qué libro está? Hebreos. Hebreos. Allí vamos. Acá Gracias, Walter. Allí vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 7. Esta misma palabra la encontramos ahí en Hebreos y nos recuerda cómo nos hemos acercado a Dios y cómo continuamos acercándonos a Dios. Y hoy en oración venimos para acercarnos a Dios. En Hebreos 7, allí el autor nos habla de que nos hemos acercado a Dios para salvación, por su sacerdocio inmutable, que salva perpetuamente. Podemos comenzar leyendo en el y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Salvar perpetuamente a los que por él, y allí aparece la palabra, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es muy interesante que también en los evangelios aparece esta misma palabra, y particularmente en un episodio donde vemos a una mujer que se acerca a Jesús, una mujer que estaba enferma de flujo de sangre desde hacía ya 12 años. Y dice que la escritura que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, voy a ser salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola a esta mujer, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esa misma palabra se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Aparece allí con referencia a un acercamiento para salvación, como hemos leído en Hebreos capítulo 7. Así que nos hemos acercado cada uno de nosotros, como esta mujer enferma de flujo, para salvación, por su sacerdocio inmutable, que salva perpetuamente. Así como nos hemos acercado a Dios para salvación, también Hebreos nos habla cómo nos podemos acercar a Dios en nuestra experiencia cristiana en serenidad. En Hebreos 4. Y allí se expresa en el versículo 13, cómo la gracia pura y perdonadora de Dios nos permite un acceso confiado. Es el pasaje que citaba Walter hace unos minutos atrás. El versículo 13 de ese capítulo 4 de Hebreos nos dice lo siguiente: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, esto es una realidad estremecedora, pero a su vez es alentadora. Es estremecedora porque estoy consciente, tú estás consciente, de que estamos desnudos delante del Dios creador, delante de Cristo.
que todo está abierto a sus ojos y algún día vamos a dar cuenta de nuestras vidas, no de lo que simplemente se ve, se observa, sino de lo que pasa por nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo lo interno, todo allí está al descubierto. Y qué hermoso, hermanos, es poder acercarnos a Dios en serenidad. Cuando hay pecado, obviamente que se hace muy difícil de acercarnos a Dios con serenidad, porque nuestra alma está alborotada, nuestra alma no está bien, nuestro corazón está frío o alejado de Cristo. Por eso es tan importante que entendamos la promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y qué importante que es a diario poder acercarnos a nuestro Señor cuando hay cosas que debemos confesar, que no queden cosas pendientes allí, porque ello va alejándonos en vez de acercarnos con serenidad a este Dios de gracia. El versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16 aparece en nuestra palabra. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuánto más habría para hablar de estos versículos? Pero tenemos que seguir, porque nos acercamos a Dios, dijimos, basados en el capítulo 7 de Hebreos para salvación, como acabamos de ver en Hebreos 4, nos podemos acercar a Dios en nuestra experiencia diaria, en serenidad. Y en el capítulo 10, nos podemos acercar a Dios, al lugar santísimo, en santidad, por los méritos de Cristo, con corazón sincero. Vamos a leer en el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Versículo 22, nuestra palabra. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón puro, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos podemos acercar a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo en santidad, por los méritos de Cristo, obviamente, y con un corazón sincero. Así que, hermanos, para volver a ese pasaje de donde partimos, de esa frase en 1 Pedro, capítulo 2, acerquémonos a Él, piedra viva. Es una prerrogativa que nos ha sido conferida. Era alguien a quien no teníamos acceso. Acercarnos a Cristo no era algo que pudiéramos hacer o merecer. Nuestra condición impedía cualquier forma de acceso a Dios o acercamiento a Él. Como recién leíamos, en Hebreos tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¡Qué bendición! Acerquémonos a Él, piedra viva, también es un privilegio que nos ha sido concedido, porque Él nos dice, no te desampararé ni te dejaré,
de manera que podamos decir confiadamente cuando nos acercamos a Él, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y eso lo encontramos en el capítulo 13 de Hebreos. Y me recordaba el Salmo 28, un salmo hermoso, el versículo 7, y terminamos leyendo ese salmo que dice lo siguiente: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Qué bendecidos que somos, hermanos. Nos podemos acercar a Cristo como la piedra viva. Lo podemos hacer por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Podemos ingresar a la misma presencia de Dios en oración hoy como pueblo, pero en el hábito personal, diario, cada uno acercándonos a Él, piedra viva. ¿Qué garantía? Porque es la piedra. Es viva, no es muerta. Y cuanto más nos acercamos a esta piedra viva que es Cristo, más se consolida nuestra fe y nuestra relación con Él. Y más va a hablar nuestra vida de Cristo a aquellos que la están observando. Así que el Señor bendiga su palabra, que bendiga la experiencia personal de cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Cristo como piedra viva. Que el Señor les bendiga.